De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenido una vez más a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Gracias por acompañarnos a esta hora y esperemos que tengamos otro evento, otro programa ameno para ustedes. Y como siempre nos encontramos con un egresado de nuestra universidad, de nuestra sede. Hoy nos acompaña un arquitecto. Él es Juan David Restrepo Posada. Juan David, muy buenas noches. Buenas noches. Juan David, comencemos con una pregunta que suelo hacer y para comenzar el programa es ¿por qué decide estudiar arquitectura? Bueno, cuando terminaba el estudio en secundaria, pues no tenía muy claro qué quería estudiar. Y en ese momento recuerdo que me iba muy bien en matemáticas y había pensado, bueno, pues voy a estudiar matemáticas, pero tampoco sabía cómo orientarlo. O sea, después dónde iba a trabajar, qué iba a hacer. Y por alguna circunstancia al final dije, voy a estudiar arquitectura, sino ingeniería civil. Y creo que los referentes fueron familiares. Tengo 2 tíos que son ingenieros y un primo en ese momento cursaba arquitectura en la Nacional. Entonces, tal vez algo hizo clic, tal vez combiné un poco ese gusto por el dibujo que tenía, el dibujo técnico en el colegio, por las matemáticas y por estas referencias familiares y terminé matriculándome, pasé a arquitectura y en realidad no sabía qué iba a pasar. O sea, yo esperaba otra cosa del primer semestre y me sorprendió lo que sucedió. Unas asignaturas que no tenía idea que me iban a dar y bueno, ya me encarretó del asunto. Yo creo que podría decir que hasta el final de la carrera siempre estaba como experimentando qué voy a hacer, qué es lo que me gusta, por qué diseñar, y la carrera me empezó a mostrar una cantidad de opciones. Por lo que ves como una especie de exploración. Sin embargo, había un tema que específicamente por la experiencia o la referencia que tienes de familiares no tiene que ver necesariamente con la ingeniería civil y tampoco con la matemática. La pregunta que quiero plantearte en este momento es, ¿qué diferencia hay entre la ingeniería civil y la arquitectura? Bueno, una opinión no de experto. Podría ver la arquitectura como una práctica que tiene, digámoslo, un enfoque más hacia el espacio y la sensibilidad de la percepción de la persona en ese espacio, cómo lo habita. La ingeniería siempre la he visto como una solución, un cálculo. No quiere decir que no tenga imaginación, de hecho debería tenerla o debería estar ahí siempre, no debe ser un problema de una calculadora, un cálculo, algo que ya te dicen que debe ser, ¿cierto? Pero contrario a la ingeniería, creo que la arquitectura sí tiene que ver más con una exploración poética de la persona dentro del espacio, cómo lo habita, cómo se siente. En últimas, hay enfoques en las carreras y ya es una decisión personal que tanto uno explote unas pasiones. Juan, comentabas hace un momento de que la carrera fue una exploración. ¿Eso complementa el ser o la persona que eres, el de estar buscando, porque al final también decides o escoges arquitectura como por una especie de exploración y bueno, ¿y esto qué será? O algo así por el estilo. ¿Cómo complementa la profesión? ¿Cómo complementa la arquitectura a Juan David? Durante la carrera hubo diferentes profesores, personajes, lecturas que me dieron unas pautas y las cuales recuerdo pueden ser frases muy sencillas como el diseño es un estilo de vida, o diseñar es todo, o diseñar desde un edificio, unos zapatos es válido. Yo creo que eso ya hace parte de mi vida, pensar los procesos, pensar los productos, no importa que sea una hoja, puede ser un papel con una letra o un artefacto más grande como un edificio. Creo que todo es un problema de diseño, ¿cierto? Entonces el diseño como una solución a un problema, ojalá de una manera, si se quiere, innovadora, pues una palabra tan de moda que no me gusta mucho, pero encontrar nuevas respuestas y sobre todo mucha sensibilidad hacia los materiales, hacia las formas, como una coherencia entre función y forma. Creo que eso de alguna manera se expande más allá de estudiaste algo para un fin y empieza a permear muchos otros espacios, otras áreas, y de alguna manera la formación le da a uno
como un sabor diferente en otros espacios. Ejemplo, muchos de los arquitectos que en ese momento estudiaban pues en la facultad tenían otras profesiones, entonces eran reconocidos a nivel mundial como arquitectos, pero eran músicos de profesión o matemáticos, no sé, tenían otros saberes, y creo que esa mezcla es lo que da una propuesta o algo particular que es más una sustancia mayor, más relevante. Juan David, ¿está satisfecho con arquitectura? Eso es un poco complejo. Hay una constancia raro en el cambio. O sea, siento que procesos y productos tienen un tiempo, te cansan, los cambias, los retomas, los abandonas, y en ese sentido, ya sea, como te decía, el edificio, el papel, creo que es algo que siempre te está dando y que va a tener muchas alegrías y va a tener también unas derrotas que uno tiene que aprender como a llevar. Que yo diga si la facultad lo forma uno para eso o para decir aquí obtuve todo y ya salgo a aplicarlo, creo que es difícil que incluso cualquier carrera y cualquier universidad lo logre. Lo más importante es que yo sentía que en la universidad me dan espacio para experimentar, para proponer, para probar las ideas, ¿cierto? Y en esa medida valoro la universidad, valoro que nunca me dijo cómo debería hacer las cosas, más bien me dijo hay que hacer cosas y encuentra las herramientas, te damos algunos caminos, y eso creo que se vuelve una metodología, eso es un método que queda, sí. Y es eso, y haz tu camino y haz tu propuesta, ¿cierto? Hay que cumplir con una serie de materias, ¿cierto? Pero creo que la universidad siempre buscaba, o el programa de arquitectura buscaba algo más, y era usted qué va a proponer, usted cómo va a pensar, cuál es su posición frente a las cosas. Entonces sentí espacio, y en ese sentido creo que la universidad está bien, y lo que yo recuerdo, porque seguramente ya cambió mucho, fue un buen programa con unos muy buenos profesores. Hace un momento hablabas de personajes o frases que también marcaron o dieron la dirección en algunas situaciones. Uh-huh. ¿Qué personajes durante la carrera, o decir, el tiempo que estuviste en la universidad, te marcaron? Bueno, te decía al principio que inicio primer semestre y no tengo ni idea qué me iban a dar. Yo pensé que me iban a enseñar a diseñar un baño, tal vez una cocina, y que cada módulo iría complejizando pues estos espacios y técnicas de construcción. Nada más lejos de la realidad, gracias a Dios. Yo creo que aprendí a diseñar una cocina cuando hice la reforma en mi casa y ya estaba graduado. Y ahí me encontré con unos profesores muy importantes, casi todos van a estar vinculados al taller, que es el eje de arquitectura. En primer semestre tuve a Rodrigo, a Dora, lo recuerdo pues con sus ideas, con sus locuras, y son personas que siempre llevaré. Luego las cosas, me encuentro nuevos profesores con los que al principio me va no tan bien y luego me va mejor. Mauricio es uno de ellos, y con una línea muy diferente o otra área están el grupo al que pertenecía Camilo, Diego López, Natalie, pues que digamos ya les perdí mucho el rastro, pero que los llevo mucho en el corazón, y cada que los recuerdo o eventualmente me los encuentro siempre es una gran alegría. Entonces son personas que están ahí y que sirvieron mucho en la formación de uno, como te digo, con pequeñas frases y con ideas muy puntuales, lo terminan a uno de alguna manera de direccionar un poco, de ayudarle a encontrar a uno unos caminos. Has hablado de Rodrigo, de Dora, Mauricio, y de Mauricio decía que a veces le iba a uno bien y otras veces no, le entendí. Sí. Igualmente Camilo, pero situaciones específicas, una que recuerdes, una vivencia que hayas tenido con alguno de ellos y que tú aún recuerdes y dices, esto marcó. Yo recuerdo mucho una experiencia, no sé si sea tanto como la que me marcó, sino que teníamos un profesor bastante difícil que se llama Tomás Nieto, y al cual fue complejo entenderle el cuento y de hecho cumplirle las expectativas que tenía en los talleres. Me tocó en el taller cuarto, quinto como profesor, y fue un taller muy difícil, muy aguerrido. Cuando me lo vuelvo a encontrar en noveno, llevo una propuesta y de alguna manera ya estaba preparado para que fuera difícil nuevamente con el proceso de presentación. Expuse con un amigo y lo que él nos dice es: está genial. O sea, lograron un nivel de propuesta
Y yo me quedé con la sensación, en serio, pues se suponía que era un proceso difícil. No creo que es porque estuviera tan genial o porque ya hubiera aprendido a hacer arquitectura. Creo que la arquitectura además es una cosa que siempre se está aprendiendo. De alguna manera un proceso muy honesto en ese trabajo, muy propio, propositivo, y tal vez él vio eso en ese trabajo puntualmente. Entonces lo recuerdo así como esas anécdotas que digo, extrañas, ¿cierto? Que no me esperaba. Juan, hace un momento hablaba de el tema de la innovación y que concebirá, es una expresión que poco estás de acuerdo, te entendí. Háblanos un poco de ello, ¿qué hay detrás de ese comentario? Bueno, para no tomarlo por donde no es que no esté de acuerdo, solamente que tengo recelo o cuidado con palabras que se ponen de moda en un contexto, y hoy en día pues Medellín es una ciudad innovadora y así pretende serlo y así se vende. Y creo que eso, cuando son discursos más políticos, son más peligrosos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Son marcas, entonces te van a decir somos una empresa innovadora, hacemos innovación, pero también hay otras palabras como ecológico. Entonces te venden productos ecológicos. Pero creo en la sustancia de la palabra, creo en lo que ella es, y como la entiendo es esos procesos personales donde exploras, experimentas, te equivocas, aprendes, asumís también los errores, repetís, intentás, volvés y al final obtenés algo que ni siquiera uno tenía preconcebido, o sea, algo que no sabías que podía ser. Ese proceso es muy importante, ese proceso muchas empresas que quieren ser, dicen ser, pretenden ser innovadoras, muchas veces no lo tienen. Entonces hay veces repensar procesos, replantearlos, es un tema de tiempo y de costos. Se vuelve difícil cuando las empresas buscan ser productivas. Para mí la innovación debe estar, obvio, debe estar en procesos diferentes, ¿cierto? Diferenciadores, que propios, personales, que se sientan frescos, más que un eslogan así que te ponen, ¿cierto? Pero en sí la palabra no tiene nada de malo, es como la usen. Juan, hablemos un poco de a qué te dedicas en este momento. ¿Qué hace Juan David el arquitecto en este instante? Desde hace 2 años me puse una tarea y es empezar a trabajar dentro de empresas, y llevaba varios años como independiente. Y hoy mi actitud sigue siendo independiente, o sea, no puedo soltar esa modalidad, esa vena. Creo que eso ya hace parte mía, pero como crecimiento personal era importante enfrentarme como al mundo laboral en empresas. Actualmente en la Universidad Nacional, con un grupo de investigación que se llama IGNEA, en la Facultad de Minas. Estoy ahí por 2 cosas, inicialmente por una pasión por el trabajo de un amigo, que es arquitecto, Sebastián Bedoya, con el cual he tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos y que espero que se desarrollen muchos más, y apoyar el grupo en la parte gráfica. Varios procesos. En la parte gráfica he estado desde que me gradué en diferentes áreas. Esto fue porque tengo una amiga, Sara Montoya, con la cual hicimos varios trabajos y eso nos dio una dinámica, y de nuevo ahí está el diseño en otro formato, en el papel, y se han explorado pues como muchas piezas gráficas, muchos productos, y hoy en la U pues haciendo un poco lo que no sé hacer, y eso me encanta porque no hay nada más bueno en el trabajo que le paguen a uno por lo que uno no sabe, pero va a aprender con medios digitales. Pero me encantan las piezas editoriales, un poco de marca, ellos inventan muchas marcas, me parece muy positivo, y ya estaría pues como todo el manejo de la marca. Entonces sí, hoy en día donde voy a trabajar, y es un placer además porque está cerca de mi casa, es un espacio, es una manga, una casa vieja en medio de la manga, es en la universidad, y sigue siendo un experimento porque de alguna manera yo siento que mi forma de ser está siempre en la independencia y en mi empresa, en proponer desde mis como facultades hacia las necesidades de otras empresas. Juan, hay un tema que acabas de mencionar y por lo cual me gustaría ampliar un poco, y es, trabaja en el tema gráfico. Uno se imagina, se cree normalmente que el arquitecto trabaja mucho en la construcción o el diseño, el planteamiento de espacios, edificios, pero usted está trabajando en algo aparentemente, y lo vuelvo y repito, y tal vez un tema personal, en lo gráfico. ¿Hasta dónde realmente la universidad
prepara para eso o es realmente un quehacer del arquitecto? No, creo que la universidad no te prepara para hacer diseño gráfico. La universidad prepara personas, arquitectos, para interactuar con otros profesionales. Pues, finalmente la construcción de la arquitectura involucra muchas personas y esto le da como unas facilidades para entrar en otras áreas. No siempre lo va a hacer bien y ese es uno de los problemas del arquitecto, que pretende y cree saber de todo y poder estar en todas partes, muy lejos de la realidad. Y me di cuenta precisamente aprendiendo a hacer diseño gráfico, como te digo, con Sara, que es diseñadora gráfica de la colegiatura, y una serie de conocidos y amigos en ese entonces, diseñadores gráficos. Tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de aprender. Y eso es un camino, es una cosa que se hace día a día, pieza tras pieza. Creo que hay profesiones que puedes permear según tu deseo. Entonces, tal vez en algún momento de mi vida decida ser otra persona, que hoy no sé cuál es, pero partes del deseo, y seguramente lo que aprendí en la facultad y toda la experiencia que se va acumulando año tras año va a ser ese rasgo que me va a caracterizar en otra labor, y no la voy a hacer como la haría alguien que solamente estudió para eso. No digo que mejor, tampoco creo que peor. Eso depende mucho de uno, de cuánto le meta uno a algo que quiera hacer. Medios digitales, creo que hoy en día muchas carreras los ofrecen, entonces muchos podrían creer que pueden trabajar en áreas como la gráfica, porque es un papel y es algo que aparentemente está muy acotado a la mano, ¿cierto? Pero que en sí tiene una complejidad tan alta como cualquier otra área, ¿cierto? Entonces no creo que la universidad te enseñe eso, pero creo que la persona, pues, o cada persona tiene como todas las facultades para hacer lo que más desee. Y te decía ahorita, esos arquitectos que más estudiaban en esa época realmente tenían otras profesiones encima antes que la arquitectura, y sus pasiones los llevaron. Seguramente las pasiones de ellos no era construir ni tal vez ser famosos, no sé. Pensaría que era una sensibilidad por el espacio, era como esa persona, como las personas están habitando los espacios, y creo que no se aguantaban y tenían que permear en la arquitectura. Juan, ¿qué es el colectivo artístico por estos días? Por estos días es un grupo de amigos, ya llevamos 3 años. ¿Qué hace por estos días? Es un espacio en la ciudad que convoca a muchas personas en torno a unas actividades. Por estos días hacemos charlas, nos reunimos a oírle el discurso a alguien, el cuento a alguien, hacemos comidas, entonces muchas veces alguien va y nos cuenta qué hace. ¿Y charlas sobre qué? Diversas, puede ser de arquitectura, puede ser de un estudio que están haciendo, por ejemplo, del dolor, como ya nos pasó, y la charla, la que sea, ¿cierto?, de un artista, de un biólogo. Y estas charlas, ese formato es conjunto con una comida, entonces se hace una cena y se dispone todo el espacio para compartir. Pero entonces también tenemos ciclos de cine, hacemos talleres, invitamos artistas o amigos que nos ayuden a dar los talleres, que normalmente van a durar un día. Nos inventamos formatos y proyectos, entonces por ahí tenemos uno de dibujo que se llama La Faltante. Hemos tenido la oportunidad de participar con estímulos, becas en diferentes productos. Por ejemplo, hicimos uno que se llama El Paréntesis, Entre Paréntesis. Estamos trabajando ahora con el Museo Moderno, hemos trabajado con el de Antioquia, bueno, diferentes invitaciones. Ahora hicimos algo que no estábamos habituados a hacer, y fue el diseño de 2 piezas gráficas muy interesantes para el Cementerio San Pedro. Somos 5 amigos, nos reunimos los lunes, charlamos, discutimos, damos ideas, nos regañamos, tratamos que el proyecto sea viable, porque el proyecto en realidad yo creo que lo pagamos nosotros, así tengamos becas, y eso es un proyecto que tiene que estar buscando cómo se financia. Estamos en Belén, Granada, pues, y es un proyecto abierto, todo el mundo puede ir allá y disfrutar del espacio. Si una persona quiere hacer parte, asistir a una charla, ¿dónde encuentra una programación o cómo puede hacer parte también del mismo proyecto? Bueno, tenemos una página que es porestosdias.org, pero la información circula principalmente por Facebook. Entonces todas las convocatorias, recordarle a la gente qué día vamos a hacer algo,
está más es por Facebook, y pues por Facebook también nos buscan como por estos días. Estamos muy activos enviando correos. Entonces, por ejemplo, el ciclo de cine, se envían unos correos masivos y le llegan a una base de datos que vamos construyendo, pues en el tiempo ya la base va aumentando, ¿cierto? Y es una casa pues abierta, o sea, cualquiera puede ir, no importa la edad, ¿cierto? No importa su gusto ni nada, simplemente el deseo de querer ir y estar un rato y pasar bien, en el formato que sea, ¿cierto? ¿Qué le apasiona a Juan David? Yo creo que muchas cosas y muchas temporales. Son pasiones que van y vienen. Hay veces me he sentido como un coleccionista de cosas. Por un tiempo eran los juegos y me llené de juegos y los jugaba, juegos de mesa. Y ahora retornan los juegos en otro formato que he abandonado, porque de niño jugué mucho videojuegos y ahora vuelven ellos a ocupar una parte de mi espacio. Pero la arquitectura sería esa pasión que estaba dormida, y venía dormida hace muchos años porque me metí con la parte gráfica, y ahora hay un reclamo, y hay un reclamo que vuelve fuerte y que vuelve a hacer ese llamado y decir, bueno, ¿dónde vamos a encontrar un espacio para hacer unas propuestas en torno a qué tema, ¿cierto? Yo diría que puedo encontrar pasiones en todo y sentirme como conmovido por muchas cosas, incluso por el cambio de... Me acuerdo una vez en una Navidad que vi los tonos de las luces diferentes y no pude dejar de notarlo, y eran los bombillos, los sentía de otro color. Entonces creo que hay muchas cosas que me apasionan, cosas muy pequeñas como de la vida, que se vuelven importantes. El buceo creo que es una de esas pasiones muy importantes que llevo conmigo y llevaba como monitor en el grupo Orcas. Lo que pasa es que hace un tiempo que no los acompaño, pues por unos temas como de salud personales, pero que en algún momento vuelven y hacen ese reclamo y dicen, bueno, usted ya lleva mucho tiempo concentrado en estas cosas, en otras pasiones, ¿qué pasa con esta? Y seguramente vuelve por ahí, pero tengo que decir que bucear ha sido de esas actividades que se vuelven apasionantes, ¿cierto? Y que no se quieren soltar. Y bueno, viajar. Yo llevo una cuenta en Excel de todos mis gastos. Es una manera como juiciosa de abordar lo que pasa en mi vida económica, y hay una casilla que es de viajes, y últimamente está un poco quieta, y yo creo que ha sido porque estoy trabajando para empresas, como te decía, esa necesidad de explorar que es estar dentro de unas empresas donde se espera un horario, pero viajar que se ha abandonado y que va a volver como un reclamo, y un reclamo largo, creo que es de esas actividades que no se pueden abandonar. Y juntándolo con el buceo te permite eso, no es una actividad deportiva de ciudad que se queda dentro de la ciudad, sino que se expande y se va a la costa, se va al mar y empiezas a vivir esos espacios en otro entorno, ¿cierto? Bajo el agua. Viajar siempre va a ser estimulante, me encanta viajar al campo, pero también me encantan las ciudades principales, ¿cierto? Entonces hace ya un par de años pues tuve la oportunidad de desconectarme un tiempo de Medellín y de hacer un viaje con un amigo, con la mochila en la espalda, y lo más difícil de viajar es salir. Nosotros siempre pensamos, hay que tener un seguro, hay que saber dónde llegar, hay que saber cuánta plata tienes, hay que prepararse para todas las eventualidades. Cuando salimos sabiendo que íbamos a Cali, no sabíamos más. Yo tenía otras metas, sabía que llegaba a Lima por unos amigos y que llegaba a Buenos Aires por mi hermano, pero no sabía más del viaje. Cuando salimos supimos que lo más difícil era salir, y una vez uno sale, todo el viaje cobra sentido, ya tiene una ruta, y viajamos durante un semestre sin saber dónde llegábamos, y llegamos hasta Tierra del Fuego en buses, y era impresionante estar allá, saber que estabas muy lejos, la carga era altísima, o sea, la carga emocional, se sentía algo muy fuerte, y saber que si queríamos llegar más lejos tomábamos un barco, pero con nuestros pies en buses llegamos hasta el punto más lejano que se puede llegar en Sudamérica, y fue un viaje delicioso, pues se conoció mucho. Yo recuerdo subir montañas que sabía que iba a morir, y yo igual la subí, yo decía, no importa, pues yo tengo que subir a esta montaña, yo porque soy muy malo bajando. Básicamente es eso. Debía volver también una forma de vida, ¿cierto? O sea, donde uno viaje va a recoger todas las experiencias, y seguramente llegas al trabajo a hacer propuestas, a interactuar, a cumplir con unas metas, y seguro todas esas experiencias son las que enriquecen el viaje, y puedes retomar cosas, retomar pensamientos, frases, ideas, una fotografía, una imagen, y todo eso convertirlo en un producto. Juan, muchas gracias por compartirnos tus experiencias, tu visión, y por esa visión de explorar, porque creo que
ha sido el factor común, por así llamarlo, en todo esto que nos has comentado el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Jorge Iván Benjumea, y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad y feliz noche. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.